Romanos capítulo 15 y vamos a continuar por donde lo dejamos. Vamos al versículo 14. El apóstol Pablo va a hacer aquí un inciso muy importante esta parte. Dice, versículo 14, pero yo estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de Cristo, del Evangelio de Cristo. Entonces de repente el apóstol Pablo, después de haber estado enseñando sobre multitud de temas a esta iglesia local de Roma, que en principio no había plantado él y que no tenía un apostolado directo sobre ella, si bien conocía a la gente y tenía relación con la gente, como se ve en el tono de la carta y también en los saludos, y sobre todo en el capítulo 16, donde saluda a muchísima gente de forma personal, nombre por nombre, a familia, a casa, a personas. Pero bueno, él no había plantado esta congregación, no la había pastoreado, cosa que en otros sitios sí había hecho. En otros sitios las había plantado, incluso las había pastoreado por un tiempo y luego más tarde ejercía su apostolado. Incluso en algún caso ejercía una paternidad. Incluso en algún caso le llegó a decir, tendréis muchos maestros, pero solamente un padre, porque yo os engendré en el Señor. No es el caso aquí en Romanos. Entonces él ha estado enseñando un montón de cosas y de repente él se para aquí y dice, pero confío, sé que tenéis la madurez suficiente para amonestaros entre vosotros. Confío en que vosotros estáis listos y podéis amonestaros entre vosotros. Déjame, por favor, el 14 puesto. ¿Y cómo es esta amonestación? Pues también lo aclara, con bondad y con conocimiento, ¿verdad? O sea, lo que es algo que se usa mucho en la Biblia, que es la verdad y la misericordia, ¿verdad? El conocimiento y la bondad. Y también tiene un sentido de que hay gente madura entre vosotros que tiene esta bondad y este conocimiento para amonestaros los unos a los otros. Y es interesante, ¿verdad? Porque pone la bondad primero que el conocimiento. Muchas veces a la hora de amonestar se amonesta con mucho conocimiento y a veces con poca bondad. Y sin embargo es al revés, la bondad y el conocimiento. Estáis capacitados para poder amonestaros. Claro, amonestaros lo hablamos en una ocasión y lo repito. Amonestar ahí significa advertir, exhortar, reprender suavemente o hacer una advertencia. La palabra y exhortar tiene un sentido de pedirle algo a alguien, invitar a alguien a algo o querer animar a alguien. La palabra exhortar no tiene esa connotación que nosotros le damos de pasa al despacho que te van a exhortar, ¿vale? No es esa la connotación que tiene. Tiene una connotación de animarse los unos a los otros para crecer en la unidad que está hablando de judíos y gentiles y en todo lo que está enseñando. Y el apóstol Pablo aquí hace un ejercicio tremendo de humildad, porque si bien él viene dando las directrices y viene enseñando, él mismo se para y dice, bueno, pero que yo sé que vosotros sabéis estas cosas y que tenéis la sabiduría de enseñaroslas y de amonestaros los unos a los otros. Esto es algo totalmente en contra de ese espíritu mesiánico o de Superman, ¿no?, que a veces nos podemos encontrar. No, Pablo al revés dice, yo os estoy enseñando, pero sé que ustedes tenéis madurez entre vosotros para entender estas cosas, que las conocéis, y ya más tarde yo lo único que estoy haciendo es recordároslas. O sea que si el apóstol Pablo tenía este espíritu, pues es algo que aprender, ¿verdad? Su espíritu ahí es de no querer exaltarse él, no querer quedar él como la única fuente de revelación, la única fuente de enseñanza, el superhombre, me necesitáis, soy imprescindible, solamente coméis de mí, sino que él les dice, sé que vosotros mismos, hermanos,
estáis llenos de conocimiento y bondad, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué ejercicio de humildad por parte del apóstol Pablo. Y sigue diciendo, versículo 15, mas, no obstante, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Bueno, entonces está mandando un mensaje también muy humilde, que es: lo que yo os he contado son cosas que ustedes sabéis. Yo las que estoy es recordándolas, ¿verdad? Volvemos a esa actitud de humildad y de huir del iluminismo, de venir aquí con lo que yo os he contado son cosas que ustedes sabéis. Posiblemente muchos de ellos no las sabrían, ni mucho menos con la profundidad que el apóstol las está diciendo, pero el apóstol tiene ese sentido de no venir con la última Coca-Cola en el desierto, sino decir, al fin y al cabo os estoy recordando cosas que ustedes sabéis. Está levantando la obra que Dios ya ha hecho entre la congregación, las congregaciones allí, ¿verdad? Y dice, os he escrito en parte con atrevimiento. ¿Cuál es el atrevimiento de Pablo? Bueno, el atrevimiento de Pablo es que el apóstol Pablo no había fundado esa congregación, ni era apóstol de esa congregación. Y le estaba hablando directamente y directivamente a esa congregación. Estaba siendo osado, estaba usando de osadía. De hecho, le estaba hablando a toda la congregación, porque en otros casos el apóstol Pablo le hablaba, que además era altamente respetuoso con los gobiernos locales, le hablaba a los ancianos, los saludaba a los ancianos de las congregaciones y al pueblo. Pero en este caso, Pablo, que si bien hizo saludo, entra directamente a una enseñanza a la iglesia. Y él es consciente de que está siendo osado. El apóstol Pablo está siendo osado porque no es esa una congregación que estaba bajo esa ciudad, una congregación ni una ciudad que estaba bajo su apostolado, ni que él había pastoreado. Entonces está tomando de osadía al meterse en la casa que no es ajena porque tiene relación con ellos, pero sí meterse allí y empezar a hablar lo que está hablando. Y él es consciente del tema. Él no es un echado para adelante. Él no es una persona que dice, yo como soy apóstol, aquí llego donde sea, es lo que haga falta, y yo digo y ordeno mando porque después de Cristo para abajo soy la máxima autoridad. Ni mucho menos. Él dice, estoy en parte con atrevimiento. Y ahora explica por qué se ha tomado ese atrevimiento. ¿Por qué me ha tomado el atrevimiento de enseñaros y recordaros cosas que, por cierto, ya sabéis y que, por cierto, tenéis gente madura entre vosotros que os puede enseñar? Por lo tanto, ¿por qué yo me he tomado esta osadía? Bueno, y él lo dice, por la gracia de Dios que me es dada. La gracia de Dios que le había sido dada a Pablo fue la que él usó para, bueno, tomarse, digamos, este atrevimiento. Ahora, ¿qué gracia está hablando aquí? Bueno, Matthew Henry nos explica que Dios lo había nombrado ministro de Cristo a los gentiles. Os he escrito a vosotros, hermanos cuya congregación no he fundado ni la que soy apóstol directo, en parte con atrevimiento, y es que es en parte un atrevimiento, si no dijera lo que voy a decir ahora, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha dado, y en el versículo 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. Me he tomado, parafraseando, me he tomado la libertad de escribiros de esta manera porque Dios me dio un llamado muy específico a los gentiles de forma general que además Pedro, Santiago y Juan reconocieron en él. Viendo que él, cito Gálatas, viendo que a él se le había encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión. O sea, a Pablo se le había dado junto a Pedro posiblemente la gracia del apostolado más global que se ha dado desde los hechos para acá. Y es que a Pedro se le encomendó la circuncisión y a Pablo la incircuncisión. Esto no es, permitirme la expresión, no es un apóstol al uso. Y yo creo en los apóstoles hoy. Pero estamos hablando de un señor al que Pedro le reconoció, tú tienes un ministerio a los gentiles, al mundo entero de los gentiles. Y yo creo que con Pedro lo entendemos más, ¿no? El hecho de que Pedro, Pedro no fue el Papa, pero Pedro tuvo una posición muy importante. Dice, bueno, Santiago sí, pero la de Santiago fue muy local en Jerusalén. Pedro fue al mundo entero. Y bueno, las llaves y lo sabéis. Pero entre ellos, no solamente Pedro, Santiago y Juan, y luego también Santiago, cómo respetó la opinión de Pedro en Hechos cuando hubo las discusiones que hubieron, cómo aparte, contando con el testimonio de Pablo, fue que Santiago tomó decisiones. Entonces,
el ministerio que se le había encomendado, la gracia que tenía San Pablo, era una gracia pues irrepetible, ¿vale? No es que el apostolado sea irrepetible, pero su apostolado sí es irrepetible. Entonces, él tenía una gracia a los gentiles. ¿Cuál era esa gracia? Él lo dice la de que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, lo que estuvimos hablando el jueves pasado, la carga de Pablo era que los gentiles pudieran entrar en el reino y que los gentiles pudieran ser una ofrenda para Dios, que es de lo que nos estuvo hablando el jueves pasado. Ustedes como gentiles tenéis el derecho y la obligación de alabar a Dios, de ministrar a Dios, y esto es lo que debéis hacer. Israel os apoya, el Antiguo Testamento os apoya, y yo os enseño, el Espíritu Santo os va a guiar, y hasta Cristo se involucra en el tema. Entonces, este era el deseo y el ministerio de Pablo. ¿Por dónde iba? Que los gentiles fueran un sacrificio para Dios agradable. Santificado, por cierto, por el Espíritu Santo, no por él. Muy interesante, el que santifica es el Espíritu Santo. Pero él promovía que el pueblo gentil viera la gran oportunidad que ahora tenía de ser parte de ese sacrificio que se le daba a Dios. Bueno, siendo que el apóstol Pablo era quien era, siendo que él recibió un ministerio como el que recibió a los gentiles, y siendo que en Jerusalén le dieron la diestra de compañerismo y le dijeron, ve tú a los gentiles que nosotros iremos a la circuncisión. Bueno, bajo ese peso apostólico es que el apóstol Pablo aquí se toma ciertos atrevimientos, si lo pudiéramos decir así. Ahora, lo interesante es que él sabe que está siendo osado. Él no dice, como yo soy el apóstol Pablo, todo el mundo cuadrado. Que en un sentido lo podía decir. Yo entro, me parece muy bien lo que aquí estén haciendo otros apóstoles, me parece muy bien lo que aquí estén haciendo otros pastores, otros ancianos, pero cuando llego yo soy Pablo, así que echaros palaos y escuchad. No era el espíritu de Pablo, no era el espíritu de Pablo. Incluso cuando su llamado lo movía por el amor que tenía a cumplir su ministerio, él decía, bueno, pero que me estoy tomando pero una libertad, pero en confianza, sabiendo que entre vosotros sabéis estas cosas y hay gente que os las puede enseñar. Vaya talante de Pablo. No importa lo grande que puedas llegar a ser, así Dios te lleve lo más grande que Él te quiere llevar, o cualquier persona que tú te encuentres por ahí, no hay tal cosa como Mesías II, como superhombre, o gente que no respeta las jurisdicciones, y gente que no respeta los límites de su llamado, y gente que no es cuidadoso sabiendo cuándo está quizás excediéndose un poco, y también gente que respeta a la casa local y a los gobiernos locales. Y el mismo apóstol Pablo dice, a ver si con esto, ponme el 15 y luego el 16, a ver si con esto lo leemos con otros ojos. Mira, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, seguimos adelante. Curiosamente habla de que sean una ofrenda agradable. ¿A alguien le suena esto? Porque lo ha tratado anteriormente, el ser una ofrenda agradable. Si recordáis, en el capítulo 12, ya él nos venía hablando de cómo él nos rogaba por las misericordias de Dios que presentáramos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, que era nuestro culto más sensato, ¿verdad? Escucha este comentario. Pablo se nos revela como un hombre con tacto. No hay aquí ninguna reprensión, no se enfada con los hermanos de Roma, ni adopta un tono de un maestro defraudado. Les dice sencillamente que no hace otra cosa que recordarles lo que ya saben muy bien. Y les asegura que está convencido de que ellos están también preparados para servir al Señor y a sus semejantes. Pablo estaba mucho más interesado en lo que un hombre podía llegar a ser de lo que ya era. Veía los defectos con claridad meridiana y los apuntó y los trataba con total fidelidad, pero todo el tiempo estaba pensando no en la criatura desgraciada que era un hombre, sino en la espléndida criatura que podía llegar a ser. Lo que la obra del Espíritu Santo podía sacar de esa persona. Se cuenta que de una vez de Miguel Ángel, cuando se puso a tallar un bloque de mármol grande, que dijo que quería liberar al ángel que estaba dentro del bloque. Cuando fue a empezar y tenía el bloque, el tronco de mármol, y fue a empezar, dijo que quería liberar al ángel que estaba dentro. Se refería a darle forma hasta que de ahí hubiera una escultura. Así que Pablo no quería dejar a ningún hombre fuera a base de un combate. No quería criticar, no quería desanimar. Hablaba con sinceridad
y hasta con severidad, pero siempre con el deseo de ayudar al hombre a ser lo que podía llegar a ser, aunque todavía no hubiera llegado. La única gloria que Pablo se atribuía era que él era siervo de Cristo. Versículo número 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. La palabra aquí que usa es un leturgos, que en la antigua Grecia eran unas obligaciones que había con el Estado, que los que eran muy patriotas las hacían de motu propio, de voluntad. Luego más tarde llegaron a ser unos trabajos remunerados y más tarde al final vinieron a ser como funcionarios, funciones públicas. Pero al principio el que hacía estas funciones que tenían que ver con el Estado era gente que lo hacía de forma voluntaria por amor al Estado. Y ahí Pablo se está poniendo como alguien que quiere servir a Dios, que sirve como sirviendo al reino de Dios, pero de una forma voluntaria, como el que lo hace de forma patriótica. Pablo se veía a sí mismo en el mismo esquema de cosas como un instrumento en las manos de Cristo. No hablaba de lo que había hecho él, sino de lo que Cristo había hecho en él. Nunca dijo nada de yo hice. Siempre decía Cristo me usó para hacer, o Cristo hizo a través de mí. Se dice que el cambio principal en la vida de L. Moody, si sabes quién es, fue cuando llegó a un culto una vez y un predicador dijo: está por ver lo que el Espíritu Santo podría hacer con un hombre que se te entregara totalmente y sin reservas a él. Todo esto es Barclay hablando sobre estos textos. O sea, lo que impresionó a Dr. Moody, que hay libros de él, hay un instituto de él, bíblico, en fin, fue cuando llegó a una reunión y alguien dijo: habría que ver lo que el Espíritu Santo podría hacer con alguien que se entregara totalmente y sin reserva a él. Y este es el espíritu que estamos detectando aquí en Pablo. Yo recibí un ministerio, por eso me he tomado unas osadías, pero yo lo que me glorío es en Cristo Jesús. Versículo 18, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¡Wow! ¡Wow! Con razón, el Espíritu Santo usaba a este hombre. Mi gloria es lo que Él ha hecho. Mi satisfacción es poder servirle. ¡Wow! Lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, para que ustedes, gentiles, obedezcan al Evangelio, con las palabras y con obras. Versículo 19, y con potencia de señales y prodigios. Claro, pero esto no podemos desligarlo de lo anterior, porque Él está atribuyendo la obra a Cristo. Entonces, toda la gloria la está atribuyendo a la obra que ha hecho Cristo y por eso hay señales y prodigios. Porque si Él no atribuyera la obra a Cristo y hubiera señales y prodigios, ¿qué es lo que pasaría? Pues que sería levantado Él. Entonces, siendo un hombre que toda su gloria es la obra que Dios está haciendo, el ministerio que Dios me dio y lo que Él está cumpliendo a través de mí, claro, venía reforzado por señales y prodigios en el Espíritu Santo. ¡Wow! Dice Calvino que los milagros están diseñados para preparar a los hombres para reverenciar y obedecer a Dios. Y es cierto, porque con Jesucristo también ocurría lo mismo, ¿verdad? Llegaba a un sitio, hacía un despliegue milagroso y de repente la gente decía: Dios se ha acercado, ¿aquí qué pasa? Claro, pero a la vez los milagros no son para dar gloria a los hombres. Claro, aquí viene la complejidad. Cuanto más milagros, mejor o peor, depende. Cuanto más milagros puede redundar en que la gente se acerque más a Dios, haya más obediencia al Evangelio, mientras que siga habiendo ese espíritu de Pablo de gloriarme en lo que Él hace a través de mí. Pero cuanto más milagros, si no se enfoca correctamente, al final lo que hacen es dar más gloria a la persona, el Espíritu Santo es contristado, Cristo no es exaltado. Los milagros no son para la gloria de los hombres, no son para la gloria de los hombres. Me pregunto si se pudiera superar eso, si habría muchos más milagros, ¿verdad? Bueno, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sigue gloriándose en lo que ha podido Cristo hacer a través de él. Todo lo he llenado. Bueno, todo está acotado por lo que está diciendo ahí. Desde Jerusalén a Ilírico. Ilírico es más o menos donde estaba la antigua Yugoslavia. ¿Sabéis dónde? Más o menos por la zona balcánica, por la parte de donde hoy está Macedonia del Norte, ¿vale? A la izquierda digamos hacia arriba a la izquierda de Grecia. Claro, que esa fue toda la parte que él llenó.
lo que es Asia Menor y luego la parte de Grecia y un poco el norte de Grecia. Toda esa parte de ahí es la que él llenó con el Evangelio. Precisamente porque toda esa parte la había llenado, es porque ahora quería pegar el salto a Roma y desde Roma hacer lo mismo con España. Entonces, ¿Pablo llenó el mundo entero del Evangelio? No. Pablo llenó desde Jerusalén hasta Ilírico y luego lo que le di tiempo después. Pablo hizo una brutal labor, claro, increíble, pero entendamos el contexto. Ni siquiera él está diciendo, yo he conquistado el mundo. No, está diciendo que él ha hecho lo que tenía que hacer desde Jerusalén hasta Samaria, o sea, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, toda la parte de Samaria hacia la izquierda en barco, lo que es ahora Turquía, hasta Grecia, hasta la parte de lo que ahora era Yugoslavia, y ahora, dice, y lo último de la tierra, ¿dónde está? ¿Dónde está el finis terre? En España, ¿verdad? Bueno, pues hasta allá vamos, ¿verdad? Y aquí cuando dice, he llenado del evangelio, lo he llenado del Evangelio, todo lo he llenado del Evangelio, tiene un sentido de que lo ha predicado con plenitud, o sea, que lo ha predicado completo, que ha predicado todo el Evangelio. Cuando dice lo he llenado, todo lo he llenado, ese llenado, es un sentido de que ha predicado el Evangelio completo, sin guardarse ninguna parte. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender en estos textos? Que ha metido aquí de repente como una cuña, ha hecho como un alto en la enseñanza, ha hecho una parada en la enseñanza, después de haberla dejado muy alta, y nos enseña, número uno, que el apóstol Pablo era humilde para considerar las capacidades en la iglesia de Roma, las capacidades que había en la iglesia de Roma, las capacidades de los hermanos de Roma y de las autoridades de Roma, y no ponerse a sí mismo como un Superman ni como la única y última revelación. Aparte, lo segundo que aprendemos es que Pablo es consciente de que aunque tiene un ministerio mundial, hay jurisdicciones, hay respeto, hay consideración por los otros hermanos, por los otros apóstoles, por los otros ministerios, y es consciente cuando él orilla con cierta osadía en sus cartas, en sus intervenciones, él es consciente y lo explica, y explica el porqué, y explica que todo nace de un deseo de que su ministerio a los gentiles se cumpla y de que presentar a los gentiles delante de Dios para que sean como un sacrificio agradable, que no es un intento de Pablo de entrometerse ni de ir queriendo plantar su autoridad en ningún sitio, sino que nace de un corazón realmente puro y sincero por cumplir su ministerio. Y además, lo tercero que aprendemos es que el apóstol Pablo, en todo este despliegue que está haciendo, que ya está humillándose a sí mismo, en el primer versículo y en el segundo, se está humillando y está reconociendo a los otros ministerios, a los hermanos en Roma. Él sigue humillándose diciendo que toda su gloria es ver a Cristo obrar, ser siervo de Dios, ser como alguien que lo sirve por amor al reino de forma patriótica, y que él prefiere que sea el fruto el que hable. Que en todo caso, es el ministerio que él está pudiendo hacer Cristo a través de él, el que está dando unos frutos, pero que él se gloría en lo que Dios hace a través de él. O sea, sigue para abajo. Lo cuarto es que él manifiesta y nos enseña es que su enfoque es llenar primero todo del Evangelio lo que está a su alrededor, lo que está a su mano. Él ha dedicado años, porque esta carta han pasado ya años desde que él se convirtió y desde que él ya había hecho varios viajes misioneros. O sea, él está guardando el patrón y ha guardado el patrón de llenar todo lo que está primero a la mano del Evangelio, luego lo que está un poquito más lejos, luego lo que está un poquito más lejos, y ahora que ya ha llegado a ese punto quiere proyectarse en lo último de la tierra. O sea, te está hablando de una persona que a la hora de ejercer su ministerio lo ejerce con sensatez y siguiendo los patrones que se le dieron. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hubiera sido quizá un poco raro, a no ser que fuera movido por el Espíritu Santo, pero hubiera sido un poco raro que al día 2 de convertirse el Señor mandara a Pablo a España. Es más, en los Hechos de los Apóstoles vemos que incluso los que fueron enviados estaban todos dentro de lo que era el Israel de hoy y Palestina. Al final el Evangelio se extendió. ¿Por qué? Por la persecución y por los viajes misioneros. Pero la primera instancia fue hacia la parte de lo que es Israel y Palestina. Luego empezó a llegar hacia la parte de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y luego con los viajes misioneros empezó a llegar al Mediterráneo. Y luego por el otro lado, el que fue hacia el este, ¿verdad? Hacia Asia, hacia la parte más de lo que es Irak, Irán, y luego los que llegaron a la parte de China. Pero fue progresivamente. Y Pablo ha hecho su ministerio siguiendo este patrón. Y número 5,
de lo que podemos ver en estos versículos, lo que podemos aprender es lo que decía Barclay. ¿Hasta qué punto una persona que es humilde delante del Señor, humilde en sus planteamientos y humilde en el trato con otros hermanos, en el sentido de no ir avasallando, no ir queriendo imponer? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿eh? ¿Hasta qué punto una persona así, que su gozo es servir a Dios, ser considerado como alguien que es parte de la función pública del reino, pero que él lo hace por amor? ¿Hasta qué punto el Espíritu Santo puede usar a una persona así? ¿Hasta qué punto un Espíritu Santo puede respaldar con poder, como dice el versículo, con señales y milagros, un ministerio que todo su deseo y toda su gloria es que Cristo se lleve la gloria y que los gentiles se acerquen a Dios, que los gentiles se acerquen a Cristo, cumplir su ministerio y que sea Dios el que se mueva y que yo no osaría a decir nada? Como dice el versículo, vamos a terminar leyéndolo. No, pues, no osaría hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí. ¿Qué ejemplo nos da Pablo aquí, verdad? Así que bueno, que el Señor nos ayude a tener esta actitud de honra con el cuerpo de Cristo, de ubicación, aunque es el apóstol Pablo, pero sabía ubicarse y sabía cuando estaba usando de osadía, de atrevimiento, de honra al cuerpo de Cristo en Roma, y ese espíritu de humildad y ese espíritu de querer honrar a Cristo y ese espíritu de querer dejar claro que todo lo que estaba ocurriendo en su vida era porque Cristo estaba fluyendo a través de su vida, le daba la honra a Cristo y que el Espíritu Santo encontraba un vaso con el que podía moverse con poder. Y había hecho ya una obra tan grande, había cubierto todo en la parte, ahora ya tenía que extenderse más allá. Amén. Así que, bueno, este no es un ejemplo para nosotros.